La Voz de América presenta. Rusia bombardea áreas de Ucrania pese a su oferta de reducir su actividad bélica. Ya son más de 4 millones los ucranianos que han salido de su país huyendo de la guerra. Además, lamentablemente los rusos explotaron el último puente que quedaba. El relato de una ucraniana que regresa a su país en medio del conflicto. Y COVID.gov es la nueva página web de la Casa Blanca para enfrentar el coronavirus. Bienvenidos a El Mundo al Día, soy Diva Lizette Cash. Comenzamos. Se registran nuevos ataques cerca a Kiev, pese a los anuncios de Rusia sobre limitar su actividad bélica en Ucrania. Laura Sepúlveda nos tiene lo más reciente del conflicto europeo. Pocas horas después del compromiso de Rusia de reducir operaciones militares en Ucrania como parte de la negociación para resolver el conflicto, nuevos ataques se registraron y misiles cayeron en áreas aledañas a Kiev y Donetsk, la quinta ciudad más grande del país. Estaba sentada en el sofá y ¡pam! El cristal de la ventana estalló, los marcos se salieron. Ni siquiera entendí lo que pasó. El piso estaba lleno de humo, me estaba ahogando por este gas, este humo, y la puerta de la cocina estaba torcida, al igual que la puerta del baño, y nadie respondía en ninguna parte. Pese a que Moscú asegura que sus ataques se limitan a instalaciones militares, el gobernador de Chernihiv duda de la palabra de los rusos, especialmente a raíz de estos nuevos bombardeos, también evidenciados en videos proporcionados por el Ministerio de Defensa ruso. La llamada reducción de la actividad en la región de Chernihiv quedó demostrada por los ataques enemigos, incluidos los ataques aéreos contra Neushan, y durante toda la noche bombardearon Chernihiv, instalaciones de infraestructura civil, bibliotecas, centros comerciales. Muchas casas fueron destruidas en Chernihiv. El vocero del Kremlin respondió a cuestionamientos sobre los diálogos y aclaró que aunque califica positiva la propuesta de Ucrania, no hay acuerdos establecidos. Digamos que por ahora no podemos afirmar nada muy prometedor, ningún avance. Todavía queda un trabajo muy largo por hacer. Pero el jefe de la delegación rusa destacó que la intención de Ucrania de expresar neutralidad cumpliría una demanda clave de su país en pro del fin del conflicto, compromiso que iría de la mano del retiro de su solicitud de unir Ucrania a la OTAN. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y Estados Unidos ve una clara ruptura en el flujo de información precisa al presidente ruso sobre el rendimiento de sus tropas en Ucrania. Así lo aseguró este miércoles un funcionario estadounidense a La Voz de América. Según los informes de inteligencia de Washington, el presidente Vladimir Putin se ha sentido engañado por el ejército ruso y sus asesores evitarían decirle la verdad porque tienen demasiado miedo. Por otro lado, este miércoles el presidente Joe Biden sostuvo una llamada telefónica de casi una hora con su homólogo ucraniano. Durante la conversación, Biden se comprometió a ofrecer $500 millones adicionales a ese país y a trabajar contrarreloj para cumplir con el envío de armamento militar valorado en $800 millones. Mientras tanto, más de 4 millones de ucranianos ya han salido de su país huyendo de la guerra, mientras que 400 millones de personas en el planeta se verán afectados por la falta de cultivos, cosechas y exportaciones de cereal ucraniano. Un problema para el mundo entero. Nos conectamos con Ángela González en la sede de la ONU en Nueva York. Ángela, ¿qué ha dicho el Consejo de Seguridad sobre esta consecuencia de la guerra? Diva Lizette, esto es una preocupación para el Consejo de Seguridad debido a que el 40% de las zonas que se deberían cultivar y que tendrían que producir cereales, especialmente el trigo, se encuentran en zonas afectadas por la guerra. Esto es un problema debido a que estas cosechas no van a salir y obviamente ha sido pues una de las preocupaciones que se han llevado en las últimas sesiones del Consejo de Seguridad. Sobrepasan los 4 millones los ucranianos que huyen de la guerra, la mayoría mujeres y niños que han llegado a los países vecinos, según ACNUR, que además calificó a este éxodo como el mayor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero alimentarlos es un reto que crece con las horas.
El Programa Mundial de Alimentos en un mes ha podido llegar a 1 millón de personas con asistencia crítica y estamos en el proceso de establecer bases logísticas y otros centros en todo el país para que podamos continuar brindando apoyo a las personas. La habilidad de alimentar a los refugiados y a 400 millones de personas en el mundo ha sido impactada por la guerra. Y es la preocupación del Consejo de Seguridad de la ONU. Los bombardeos rusos y los bloqueos rusos han impedido que el grano salga de los puertos ucranianos y, por supuesto, la invasión rusa ha impedido que se siembre el grano para el próximo año, por lo que estamos viendo el empeoramiento de la crisis humanitaria no solo en Ucrania, sino también en todo el mundo. En otro renglón, el secretario general hizo un llamado a la Comisión de Construcción de Paz de la ONU para donar más fondos e invertir en la prevención de guerras. Nos enfrentamos a una brecha crítica. El fondo sigue dependiendo totalmente de las contribuciones voluntarias de una pequeña cantidad de donantes y mientras tanto las necesidades están lejos de que les sobren recursos. 114 camiones con más de 1.100 toneladas métricas de suministros críticos también han hecho su arribo en las zonas de conflicto y se espera que otro convoy, en especial con pan recién horneado, algo que es muy simbólico para los ucranianos, haga su arribo próximamente. Y esto lo digo debido a que se pierden las cosechas y que debían haber preparado la tierra para cultivarse antes de que se acabara este mes, algo que no sucedió, pues la tierra no espera y esta ventana ya se cerró. Viva Lisset. Gracias, Ángela González, desde Nueva York. Y después de vivir 14 años en Guatemala, una ucraniana decidió volver a su país y en medio de la invasión militar rusa apoyar a su familia y socorrer a las víctimas. Eugenia Sagastume conversó con ella y le relata cómo es vivir en medio de la guerra. Desde Ucrania nuevamente, los saludo a todos. Victoria Janitska es una ucraniana que tiene 14 años residenciada en Guatemala, pero debido a la guerra volvió a su país natal para llevar ayuda humanitaria y ofrecer su servicio para quienes están sufriendo. Venimos a la capital con una ambulancia repleta de medicamentos, de ayuda humanitaria. Lamentablemente los rusos explotaron el último puente que quedaba. Allá está su familia y por eso, aunque para muchos parece una locura regresar a territorio ucraniano en este momento, Victoria asegura que es donde quiere y debe estar. No quisiera estar en ningún otro lugar que no es aquí, porque quiera que no es mi casa, aquí crecí. Pero lógicamente tiene miedo de perder la vida y no volver a Guatemala, donde dejó a su hijo y su esposo. Si realmente quiero volverlo a ver, pues. Describe la situación como un genocidio y relata cómo se vive actualmente en la guerra. Ahorita estamos en un sótano porque sonaron las sirenas de alarma del peligro aéreo. Victoria desde Guatemala creó una página de Facebook para informar, buscar ayuda y pedir oraciones para su natal Ucrania. Oren por la paz, que esto ya pare porque no podemos. O sea, Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Malvado. Y precisamente miles de jóvenes siguen el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania a través de las redes sociales. Verónica Valderas habló con varios adolescentes en Estados Unidos, México y Polonia para saber cómo la juventud está procesando la avalancha de imágenes sobre la guerra. YouTube es la red social que Nathan Sarpal utiliza para seguir la guerra en Ucrania. Hay edificios bombardeados, gente en albergues y estaciones de metro que se esconden de la guerra y verlo es traumatizante. La adolescente mexicana Isabela Vega Downs también recibe noticias sobre Ucrania en Instagram, pero ella prefiere enfocarse en el lado humanitario. ¿Cómo se puede donar? ¿Qué se puede hacer para ayudar realmente a las otras personas al ver todas estas imágenes? Más cerca de la zona de conflicto, la adolescente polaca Maria Kantowicz dice que TikTok está repleto de videos reveladores. Me interesa mucho lo que la gente de mi edad siente en momentos como estos, que sienten al abandonar su país y empezar sus vidas en otros países, incluso quizás sin sus padres y familiares. Los padres de los 3 adolescentes autorizaron que la VOA los entrevistara.
Confían en que con cierta supervisión los menores pueden mantener a distancia la desinformación. Pero Jules Sterpak, creadora de contenido en redes sociales, no cree que sea tan fácil. Hay incluso periodistas que han dicho que les es difícil descifrar lo que es real de lo que es falso en estas plataformas con esos videos de violencia. Nathan Sarpel reconoce que le cuesta diferenciar la información real de la ficticia. Esa es la parte de la que no estoy 100% seguro, pero debo confiar en que es real. Meta, la compañía dueña de Facebook e Instagram, rechazó nuestra solicitud de entrevista. YouTube, TikTok y otras redes sociales no respondieron. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Tacoma Park, Maryland. Las vacunas contra el coronavirus podrían dejar de ser gratuitas para el próximo otoño debido a la falta de presupuesto. Jorge Agobián nos cuenta sobre la advertencia que hizo este miércoles el presidente Joe Biden al presentar el sitio web covid.gov. El presidente Biden recibió la segunda dosis de la vacuna de refuerzo contra COVID-19. Un día después de que la FDA autorizara el suministro de la cuarta dosis de Pfizer y Moderna para mayores de 50 años en Estados Unidos. Debido a la estrategia que ejecutamos el año pasado sobre vacunas, pruebas, tratamientos y más, ahora estamos en un nuevo momento. No significa que el COVID-19 se haya terminado. Significa que el COVID-19 ya no controla nuestras vidas. Biden también anunció el lanzamiento de una nueva herramienta digital. Hoy anuncio el lanzamiento de covid.gov, una ventanilla única donde cualquier persona en Estados Unidos puede encontrar lo que necesita para navegar el virus, vacunas y refuerzos gratuitos, pruebas a domicilio gratuitas, mascarillas de alta calidad y para obtener la información más reciente sobre el nivel de propagación de COVID en su comunidad. El demócrata aprovechó su alocución para presionar al Congreso para que apruebe unos $22,000 millones adicionales para el control de la pandemia. Si el Congreso no actúa, no tendremos el suministro que necesitamos este otoño para asegurar que las vacunas estén disponibles, gratis y de fácil acceso para todos los estadounidenses. Peor aún, si necesitáramos una vacuna diferente para el futuro, para combatir una nueva variante, no vamos a tener suficiente dinero para comprarla. No podemos permitir que eso suceda. La propuesta de la Casa Blanca ha sido rechazada por legisladores republicanos que exigen una explicación sobre el gasto de un multimillonario presupuesto adjudicado previamente para los mismos fines. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. En la emisión de ayer martes de El Mundo al Día se identificó erróneamente a Lee Hsien Loong como el primer ministro chino, pero es el primer ministro de Singapur. Ofrecemos una disculpa por el error y reiteramos nuestro compromiso en La Voz de América por reportar información veraz y precisa en todo momento. En breve veremos las perspectivas que Estados Unidos acelere los trámites migratorios. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Acelerar la aprobación de trámites retrasados es la apuesta del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, tal como nos explica José Pernalete. Abogados expertos en asuntos migratorios estiman que estos procesos se acelerarían una vez que el Congreso dé luz verde al presupuesto solicitado por la Casa Blanca. El proyecto presupuestario presentado por el presidente Joe Biden, cuya aprobación depende del Congreso, busca que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía agilice el procesamiento de trámites. Esta agencia actualmente registra profundos retrasos en solicitudes de residencias permanentes, naturalizaciones, visas laborales y autorizaciones para empleo. Se pronostica que se pueda adjudicar un caso de residencia en 6 meses, se puede adjudicar una naturalización en 6 meses. Muy importante, se pudiera adjudicar un permiso de trabajo en 3 meses, entre algunos de los pronósticos que han anunciado producto de esta medida presupuestaria. La intención de la Casa Blanca es contar con un presupuesto aprobado el próximo 1 de octubre, cuando comience el año fiscal 2023. Queda por ver cómo se desarrollará el debate entre demócratas y republicanos justo antes de las elecciones legislativas previstas en noviembre. La Casa Blanca también contempla imprimir celeridad en solicitudes relacionadas con la ampliación de procesos prioritarios de inmigración en algunos formularios existentes. Van a ampliar para incluir otras categorías de empleo en la I-140, al igual que la I-539, y eventualmente llegar a otros tipos de trámite como el mismo permiso de trabajo. Leal no descarta que algunos procesos puedan ser agilizados por la discrecionalidad de oficiales en la agencia. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vacuna contra el COVID-19 o deportación. Ahora los inmigrantes indocumentados que hayan sido arrestados en la frontera pero que no sean expulsados invocando el título 42 deberán vacunarse, según un cambio de política del Departamento de Seguridad Nacional y reportado por el diario New York Times. Si rehúsan a vacunarse y no muestran un comprobante de inmunización, podrían enfrentar un proceso de deportación. Activistas y organizaciones proinmigrantes abogan para que los inmigrantes rechazados bajo el título 42 también puedan ser vacunados. Y familiares de personas desaparecidas en El Salvador se han organizado para buscar a sus seres queridos porque aseguran que el gobierno no hace lo suficiente para encontrarlos. Claudia Saldaña con la información. La desaparición de personas no es nueva, pero ahora los familiares de las víctimas conformaron un bloque de búsqueda porque aseguran que el Estado no hace lo suficiente. Empiezan a hacer ellos de manera directa, como familiares o como personas cercanas a las víctimas desaparecidas, la búsqueda ante la falta de respuestas institucionales. Las familias tienen poca fe en las autoridades, por lo que los miembros del bloque de búsqueda se organizan para salir a las calles, pegar afiches y hacer rondas para buscar a sus parientes por sus propios medios. Ellos no lo van a hacer si es una total pasividad la que hay. No hay acción de ellos sobre la búsqueda de desaparecidos. O sea, poco a poco lo van engavetando los pasos. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, sostiene que una desaparición genera una situación compleja. Es un delito pluriofensivo, así se conoce. Es un acto de crueldad que los estados no cumplan con su obligación de darle respuestas a las víctimas de este tema. El ministro de Justicia y Seguridad asegura que sí hay acciones concretas. Es un fenómeno que ha venido a la disminución y que gracias a ese trabajo coordinado, efectivo, todas esas mesas de crisis que se arman cuando cualquier municipio tiene un reporte de una persona desaparecida, la activación del protocolo de acción urgente que también hemos estado revisando
precisamente para ir mejorando. El bloque de búsqueda está integrado ahora por 75 familias, pero cada día se unen más. Algunos de los familiares que reportan como desaparecidos han sido encontrados en fosas clandestinas en distintos municipios del país. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Más adelante, en Nicaragua, nuevo revés para la reactivación del diario La Prensa. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. El éxodo de venezolanos es el más grande de América y se le compara con el originado por la guerra civil en Siria. Sin embargo, en los últimos 2 años, un número más pequeño de venezolanos ha decidido regresar a su país. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta varias de las razones. La crisis humanitaria que atraviesa Venezuela forzó a al menos 6 millones de ciudadanos a salir de su país. Pero desde 2020 el panorama ha dado un pequeño giro. La leve recuperación económica, el fin de la escasez de productos básicos, la dolarización informal y la pérdida de empleos en las naciones de acogida por el confinamiento han impulsado a algunos a volver. Así le ocurrió a Mike Portas, un publicista venezolano cuyos proyectos en España fueron suspendidos por la pandemia. Pero ya yo no tenía cómo sustentarme allá. Regresó a Caracas el año pasado y notó los cambios que sus amigos le habían comentado. Es deslumbrante ver la cantidad de comercios nuevos, la cantidad de ofertas, una situación totalmente distinta, pero como siempre lo he dicho, considero que es una burbuja de cristal. Luego de vivir 3 años y medio entre Argentina y Chile, María José Bocaranda volvió al país en 2021. Al llegar a Valencia, al norte de Venezuela, reabrió el laboratorio de bioanálisis que había cerrado antes de emigrar y aunque admite que en el exterior le iba bien, otras razones afianzaron su decisión. Lo que producía ya de alguna manera lo produzco aquí, estoy en mi casa, puedo ayudar a mi familia, estoy presente. Por ahora no hay estadísticas de cuántos venezolanos han regresado a su país desde 2020, pero a juicio del investigador Carlos Luzberti, no es un número significativo. Hay algunas personas que están tomando la decisión de volver. También en algunos casos, dependiendo del país de donde retornan, impulsados por cambios políticos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y en Nicaragua reina el pesimismo entre periodistas sobre la restitución a sus dueños del diario La Prensa, confiscado el año pasado. Donaldo Hernández nos cuenta que el gerente general fue hallado culpable del supuesto delito de lavado de dinero a través del diario. Hans Ramírez, redactor del confiscado diario La Prensa de Nicaragua,
ha perdido la esperanza de que las autoridades judiciales devuelvan el edificio y la imprenta para que el periódico vuelva a circular, como lo hacía desde su fundación hace 96 años. Realmente la prensa está tomada de facto desde agosto del año pasado y el gerente general fue declarado culpable por supuesto delito de lavado de dinero. Lo que se prevé es que la prensa continúe tomada por la policía. El gerente de la prensa, Juan Lorenzo Holman, fue encontrado culpable por la justicia de Nicaragua por supuestamente cometer el delito de lavado de dinero a través de la prensa. Destacados periodistas rechazan la resolución. Hoy ya hay 3 medios de comunicación confiscados, Confidencial, 100% Noticias y el Diario de la Prensa. Entonces ellos más bien han ido recrudeciendo la represión y la persecución hacia los periodistas. El presidente Daniel Ortega públicamente había acusado al periódico de cometer el supuesto delito de lavado de dinero y de ser adversario de su administración. Cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, ahí se está cometiendo un delito. Tras la confiscación de la prensa el 13 de agosto del año pasado, Nicaragua se convirtió en el único país del continente sin periódicos. Donaldo Hernández, Voz de América. Al volver les contamos por qué una joven latina recibió una prestigiosa beca científica. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Pfizer le entregó su prestigiosa beca de investigación a una joven latina que busca la cura contra el cáncer. Adriana Arévalo habló con la universitaria y nos cuenta detalles de su ambicioso proyecto. Citlali López tiene 2 metas claras: encontrar la cura contra el cáncer y romper las barreras culturales y de género que rodean el muy masculino mundo de la ciencia. Como estudiante de Ciencias Biológicas de la Universidad de Nevada, Las Vegas, esta joven mexicana-estadounidense recibió una beca de $20,000 para seguir con su investigación enfocada en crear un medicamento que pueda detener o evitar el crecimiento de células cancerosas. Es un agente anticancerígeno, lo que significa es que se dirigirá a estas células cancerosas y evitará que crezcan, porque la forma en que funciona el cáncer es que prolifera y crece, y así es como puede infectar otras áreas de tu cuerpo. La beca Pfizer busca financiar proyectos liderados por individuos provenientes de comunidades poco representadas en el área de la investigación y la ciencia. Citlali, de acuerdo con su mentor y maestro, el profesor Hun Kang, es mucho más que una buena estudiante.
Ella trabajó rigurosamente para aprender las habilidades fundamentales de la química orgánica sintética. Demostró el conjunto más sólido de habilidades, un promedio académico perfecto y una fuerte motivación. Para Citlali decidimos postularnos para la beca de investigación en química de Pfizer y afortunadamente fue seleccionada. Citlali asegura que aunque sus padres no entienden bien su trabajo, se sienten felices de saber que gracias a ella la Universidad de Nevada, Las Vegas recibió por primera vez esta importante beca que abre la puerta a seguir buscando una cura definitiva contra el cáncer. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Y de esta manera cerramos El Mundo al Día por el día de hoy. Gracias por